Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Figuras del Deporte. Hoy tenemos el placer, honor y privilegio de recibir a una figura del deporte, no simplemente una figura que aporta, que dio grandes frutos a nivel nacional e internacional a la República Dominicana, sino una figura del deporte que es como un emblema del deporte que representa. Para mí es un honor tenerlo acá, al profesor Fernando Teruel. Gracias, Camilo, gracias. El honrado soy yo de que me hayas traído aquí y me da una satisfacción increíble por el nombre del programa. Correcto. Porque me evoca a una de las grandes personalidades del deporte dominicano, don Cookie Córdoba, que se destacó enormemente. Era santiaguero, no vegano, nació en Santiago, pero desarrolló toda su vida deportiva en la ciudad de La Vega y que era la enciclopedia ambulante del deporte dominicano. Cuando queríamos, yo por ejemplo, que comencé a hablar de la historia del baloncesto de La Vega y a escribir algunas cosas, recurrí directamente a don Cookie, porque tenía la memoria y los escritos del desarrollo del baloncesto de La Vega, de manera que me trae mucha satisfacción y muchos recuerdos agradables estar aquí en este programa, porque me evoca a don Cookie, toda una leyenda del deporte dominicano. Eso es así. Este programa fundado en nada más y nada menos que en 1976 por don Cookie Córdoba, figuras del deporte, y que realmente, como yo le dije en una ocasión a don Cookie, esos tenis me quedan muy grandes, me dice, tú lo vas llenando con el tiempo. Realmente, profesor, todo el deporte dominicano específicamente conoce el baloncesto, pero no el baloncesto. Yo lo digo por mí, que yo decía, y este señor, yo siendo un niño que lo veía por televisión, usted dirigiendo, yo tenía muchas preguntas porque yo veía algo de NBA en lo poco que llegaban esos años aquí de informaciones, pero yo veía siempre la cara suya y yo decía, algún día yo me encontraré con el profesor. Todo el mundo lo conoce a usted como el profesor, pero yo entiendo que usted es un maestro de lo que es la disciplina del baloncesto. Realmente yo tengo muchas preguntas. Su apellido Teruel, ¿de cuál es su origen? Fernando Teruel, pero su apellido materno, para los televidentes, que pocas veces yo he escuchado su apellido materno, profesor, y que realmente tenemos muchas cosas que compartir y que quiero transmitirle, que usted le va a transmitir a los televidentes realmente. Fernando Teruel. Un apellido muy relacionado con don Cookie, porque mis padres tuvieron unas relaciones muy cercanas. Teruel es español. Sí. Mis abuelos eran españoles, uno era español, otro era puertorriqueña, y se criaron tan todos en La Vega, hicieron una cercanía con don Cookie enorme. Y nosotros todos vivimos en La Vega. Ahora ya ha crecido mucho, pero estuvimos centrados en la ciudad de La Vega. Y deportistas, mis tíos eran muy deportistas, eran softbolistas. Y mi padre no hizo nada de deporte, pero mis tíos sí. Rafael Teruel, tanto en boxeo como en softball, y don Jaime Teruel, mi tío también. Correcto. Era una familia de deportistas. Y vinieron de España, cuando las guerras salieron para acá y se establecieron en la ciudad de La Vega y murieron allá. Profesor, ¿y su apellido materno? Capri. Capri. Ahí se me la puso difícil. Pero del origen. Italiano. Teruel Capri. Teruel Capri. Ese Capri es italiano. Vivieron en Mao, toda mi familia. De manera que yo visitaba con frecuencia la ciudad de Mao. Y esos son los dos apellidos de Déjeme nosotros. ver. Profesor, no es que yo tenga muchos años de vida, sino que yo he repasado muchos archivos de don Cookie. Pero ese apellido Capri tiene que ver o estaba relacionado acá en el país con los helados Capri, como le llamaban en una época. Es una pregunta. O sea, que tenía que ver su familia Capri con esa
marca en los No. años 70-80 de la Dos Capri. No, no teníamos relación. Hay una isla en Italia que es la isla de Capri, Oh. una isla muy hermosa, turística, pero no intentamos ver qué relación existía y Sí. no encontramos relaciones con los Capri, ¿no? Lamentable porque hubiésemos comido mucho helado. Claro. Profesor, como dije al principio, tengo muchas preguntas que tengo que hacerle en esta conversación que vamos a tener acá, en el desarrollo de ella. Profesor, el llegar al baloncesto, ¿cuántos hermanos usted tiene? Usted es el único que se ha enfocado por el camino del deporte. Hijos, ¿cuántos tiene el profesor? Porque el profesor siempre usted lo ve bajo perfil, pero yo me imagino manejando una adrenalina con estos muchachos jóvenes, este furor de los años 70, 80, 90, 2000. Sí. Que ¿cómo se maneja Mira, Fernando yo, Teruel en su historia? bueno, tengo un hermano que murió mayor, Papi Teruel, Luis Andrés Teruel. Sí. Ese fue de lo que me introdujo en el mundo del baloncesto, porque él jugaba bien en La Vega. Pero mis otros hermanos ni mis padres eran deportistas. Yo tengo un hermano que es médico ginecólogo, otro que es diplomático, una hermana que es dentista. Ninguna se decidió por el mundo del deporte. Y yo seguí a mi hermano mayor. Él trabajó muchos años en el Banco de Reserva, que él jugaba y él me introdujo y me enamoré desde temprano. Yo imagino que 7, 8 años. Wow. Ya yo jugaba baloncesto en La Vega. Yo jugué mucho tiempo porque, aunque me retiré temprano, pero yo fui becado en la Universidad Católica Madre y Maestra para jugar baloncesto. Yo era el capitán del equipo de la Universidad Católica. Oh. Luis Midense era el director de deportes en esa época, está vivo, mi profesor. Y la verdad es que me enamoré del baloncesto a muy temprana edad. Sí, influenciado por su hermano mayor. Sí. Y quiero decir, para los más jóvenes, los que no lo saben, el profesor Fernando Teruel tiene su profesión y es psicólogo, a nivel ya de profesión, como un título universitario, que es una herramienta bastante usada en estos tiempos, la psicología en todo. Además, el profesor Fernando Teruel nos va a hablar de dos cosas. Fue o ha sido el único dirigente, el primer dirigente, el más joven en ganar un título, pero también fue el de más edad, para no decir el más viejo, en obtener un título de baloncesto acá en el Distrito Nacional. ¿Qué nos puede comentar, profesor? Porque recuerdo, para mí, y disculpe la comparación que voy a hacer con dirigentes de la NBA en los años de los Lakers, yo soy de los Lakers, imparcialmente de los Lakers, pero, profesor, para mí usted era, en esos años, usted era el Pat Riley de los Lakers. Usted, yo lo veía como el Phil Jackson de los Toros de Chicago. Y Mira, amén de lo que puedan pensar los televidentes, profesor, su dirigencia con esas dos hazañas deportivas históricas que yo acabo de mencionar, simplemente me dejan para mí una satisfacción enorme. Es decir, que usted como dirigente que yo he visto ha sido el más grande acá en República Dominicana. Mira, investigaste bien, además, porque es una de mis grandes satisfacciones en el campo. Siempre lo menciono cada vez que puedo porque me genera satisfacción personal, no tengo por qué negarlo. Yo vine de la capital en el 1975. De La Vega, sí. Vine de La Vega a la capital. Sí. Yo era director de la secundaria del Colegio Agustiniano en La Vega, siendo jovenzuelo. Yo tenía alumnos que eran más viejos que yo. Hoy. Y me propusieron Andrés Van der Holz, Leandro de la Cruz, Humberto Rodríguez, don Virgilio Travieso, que viniera a la capital. Y me entusiasmó venir y dirigí los Astros. Comencé con 22 años, cumplí 23 en medio del torneo y gané con el equipo de los Astros de Monte Carlo. Correcto. En esa época que los regenteaba Andrés Van der Holz. Correcto. Excuso formalmente al licenciado Andrés Van der Holz padre, porque conversé con él y él está atendiéndose unos asuntos médicos. Sí.
y me dijo que entre ayer y hoy estaba en esos chequeos y que no podía estar ni presente ni podía enviar un mensaje porque es algo que tenía que hacerse a nivel médico muy, vamos a decir, no grave, pero sí que requería como ciertos descansos y cosas. Excuso al profesor también Andrés Van der Horst, el profesor Leandro de la Cruz también me comuniqué con él, pero tiene unas ocupaciones ahí. Y tengo también otras cosas que decir. Este programa quiero a los televidentes y redevidentes de este programa Figuras del Deporte, quiero dedicárselo también, que no lo hice en el inicio, a la memoria de Don Cookie, del profesor Bienvenido Peguero, para mí, el propulsor más grande del baloncesto, don Virgilio Travieso Soto. Sin duda. Y a una amiga suya que partió hace unos años, doña Yolanda. Bueno. Doña Yolanda Estrella, viuda de Travieso Soto, que tuve el honor también de conocerla hace unos años allá en el Residencial Atala, y que realmente le pregunté, dígame, ¿usted conoce a los muchachos que...? Dice, no, pero que ese muchacho es de aquí. Pero, dice, pero Fernandito. Así me decía. Y recuerdo esas anécdotas. Ella visitó mi hogar en La Vega junto con don Virgilio cuando yo venía para la capital. De manera que, porque Humberto Rodríguez en el 1974, viviendo aún en La Vega, me ofreció dirigir la selección nacional de minibásquet. Sí. Y yo vine y fuimos a un centroamericano, cogimos medalla en ese torneo centroamericano, de manera que Humberto fue el primero osado en invitarme a venir, y vine y tuve la suerte de ganar medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Guaynabo, en Puerto Rico, en un primer torneo centroamericano y del Caribe. Y entonces regresé a La Vega nueva vez, y allá entonces don Andrés y Leandro de la Cruz se acercaron para que viniera a dirigir el equipo de los Astros, y tomé una decisión difícil. Correcto. Yo ganaba más dinero allá, en el Colegio Agustiniano. Sí. Yo ganaba 75 pesos en el Colegio Agustiniano como director de la secundaria, y aquí viene ganando menos. Sí. Aquí viene ganando 65. 10 pesos menos. 10 pesos menos. Entonces, pero me gustaba demasiado el baloncesto. Sí. Y vine, dejé aquello, y vine, y bueno, hasta aquí estoy. Profesor, yo trato de hacer mi tarea cuando tengo los asuntos de figuras del deporte como usted, invitados premium, que como yo digo, todos son premium, pero realmente hay unos invitados que tienen una larga trayectoria que hay que documentarse. Usted fue uno de los muchos dirigentes que tuvo la selección femenina de baloncesto de acá de República Dominicana. Si mal no recuerdo, entre las notas que pude obtener, usted fue el dirigente del año 1981 de la selección femenina en México. Y usted dirigió, luego pasó a dirigir otros equipos. En Puerto Rico. En Puerto Rico. También. Y en Puerto Rico también. Con la femenina, el centroamericano y el Caribe. Pero también usted es el fundador y primer presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino acá en Santo Domingo. Y realmente que es nacional esa liga. Así es. Y quiero decirles que en ese primer torneo, yo siempre lo veía y me sonrío porque yo decía, el profesor, digo yo, ¿y cuándo es que se cansa el profesor? Y lo veía en el Club San Carlos, cuando estaban las prácticas, usted iba a las prácticas, iba a los juegos, y yo decía, pero ¿cómo es? Entonces recuerdo esa época de ese primer torneo. Luego me alejé de ese primer torneo, que dicho sea de paso, el actual ministro, Kelvin Cruz, le dio un enorme apoyo desde los inicios a esa liga de baloncesto femenino. Así es. Y quiero decir realmente, los jóvenes, preocúpense por documentarse, por saber quiénes son nuestros héroes deportivos, nuestros propulsores deportivos, como el profesor Fernando Teruel, que realmente
yo lo digo aquí, yo sé que para muchos la historia del Fernando Teruel lo vemos en las canchas de baloncesto como dirigente, pero verlo en un plano ya como ese motivador, esa persona que está siempre paciente, que dicho sea de paso, profesor, yo no sé cómo te maneja esos asuntos de la paciencia con los jugadores. ¿Y qué recuerda de ese torneo? Pero déjame decirte que yo dirigí la Selección Nacional Femenina porque yo tengo el privilegio de haber dirigido todas las selecciones nacionales, desde la de minibásquet, que ya te conté en Guaynabo, luego dirigí la Selección Nacional Juvenil, que ganamos medalla de oro aquí en un torneo centroamericano y el Caribe, que nos dio el paso al primer mundial en que participa República Dominicana Juvenil, que fue en Palma de Mallorca. Ahí estuvo Grillo, Tito Holford, Domingo Rosario, Maíta Mercedes, Ariel Santos. Ese grupo estuvo conmigo en Palma de Mallorca en el torneo mundial. Y de manera que había dirigido la minibásquet, dirigí la femenina en varios torneos centroamericanos y del Caribe. Y dirigí los varones muchos años, en preolímpico, centroamericano, Santiago 86, dirigí la selección nacional en México, en Centro Básquet de México, a los varones, y he estado ligado a la selección masculina como asistente en muchas ocasiones, como dirigente en otras, y bueno, me ha tocado dirigir todas las selecciones, incluyendo la Máster. Con la Máster fuimos campeones del mundo. ¿Año? Hace 8 años, eso fue en Orlando. Ese grupo, Vinicio Muñoz, Evaristo Pérez, Manolo Prince, ese grupo, Johnny Dulú, José Gil. Nosotros fuimos a ese torneo mundial, participaron 100 y pico de equipos de todo el mundo y logramos conseguir el primer lugar. Que dicho sea de paso, exjugadores de baloncesto en todos los equipos, porque realmente no profesionales. Todos estrellas, ex estrellas de Brasil, de Estados Unidos, de toda parte del mundo. Y fuimos a ese torneo y ahí concluí y ganamos el torneo ese torneo mundial en Orlando, de máster. De manera que he tenido el privilegio de dirigir todas las selecciones, masculina, femenina, juvenil, infantil, todas. Me tocó todavía dirigir esos equipos y eso también me llena a mí de mucha satisfacción, porque yo no solamente me dediqué a los grandes, sino que también trabajaba con desde la base, como yo llamo eso, la base inicial de cada deporte es lo principal, desarrollar esa base. Y eso que tú señalas de la liga femenina, el baloncesto femenino entró en una crisis, no había eventos. En el Distrito Nacional, que era el torneo importante del femenino, aquel famoso histórico, el Nueva Fe, los Astros, que tenía Tony Tú en un equipo, las Águilas de Guachupita con Don Máximo Bernard, San Lázaro. Ese torneo murió de repente. Y pasamos 13 años sin jugar baloncesto. ¡Wow! 13. Y entonces yo, con la Federación Dominicana de Baloncesto, que dio un apoyo sólido a esa iniciativa, fundamos la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. 6 equipos en principio, después 9, con refuerzos extranjeros. Y hicimos la liga precisamente el día 14, se va a inaugurar esta versión número 8 de ese torneo. Y también revivimos el torneo del Distrito Nacional, que se está jugando en estos momentos en el Club San Lázaro, y entonces está las finales, San Lázaro contra Mauricio Báez. Entonces, ese torneo ya tenemos 3 años haciéndolo de manera consecutiva. Hay que señalar el esfuerzo de Heredia, quien era el difunto Heredia, que fue presidente de la Abadina, que metió todo su esfuerzo, todos los recursos. Nosotros estuvimos motivándolo y pudimos hacer el torneo de baloncesto superior del distrito y lo hemos rescatado. De manera que eso fue un interés nuestro porque eso estaba muerto. ¿Y jugadoras que usted recuerde de esos años del baloncesto femenino junto a Teresa Durán? Matilde Guerrero, me imagino, obviamente, usted la recuerda. Matilde ya
Teresa entró muy joven, Sí. entró la primera vez conmigo en la selección nacional, ya siempre, Wow. siempre lo menciona, pero estaba Silvia Espinal, que una inmortal del deporte del baloncesto, me tocó a mí dirigirla. Nilcia Reyes, que es inmortal del deporte de Atomayor, una muchacha extraordinaria, una jugadora. Vilma Guerrero, fue un bonito grupo que se orquestó, y ese grupo hay que darle mucho crédito a esas muchachas porque hicieron de tripa corazón. Correcto. Ese grupo fue interesante. Ahí, ¿quiénes más estaban ahí? Matilde, Teresa, Carmen Gómez. Carmen Gómez, sí. También, otra de las grandes jugadoras. ¿Recuerda algo de Isabel Mariñez? Isabel Mariña, la de San Cristóbal. Sí. Como no, me tocó dirigirla. Correcto. Me tocó, fuera una gran jugadora también, jugada de Mauricio aquí. Sí, de Mauricio. Así que otra, sí, fueron muchas de esas muchachas, hoy son entrenadoras. Sí. Sirven como entrenadoras y eso es importante, la misma Matilde y Teresa. Y profesor, no, esta pregunta no es directamente a usted, porque ya usted es inmortal del deporte dominicano desde el año pasado. Pero mi cuestionamiento siempre ha sido al pabellón de la fama del deporte dominicano. Tengo grandes amigos ahí, heredados de la mano de Don Cookie. Es ¿por qué esa delación, esa forma tan tardía de exaltar propulsores del deporte, dándole prioridad a jugadores? Porque usted ha mencionado una cantidad de jugadores y jugadoras de baloncesto que fueron exaltados ya antes, que lo empujaron, dirigieron, lo propulsaron. Eso, ese mensaje siempre que yo he dicho, recuerdo al profesor Bienvenido Peguero, donde él decía, aquí hay que hacer varias clases especiales donde se exalten gente que se ha ido quedando atrás por el trabajo que hicieron por el deporte. Y siempre he traído eso a colación cuando tengo este tipo de conversaciones acá, porque digo, señores del pabellón de la fama del deporte dominicano, el profesor Teruel el año pasado fue exaltado a la inmortalidad. Antepasado en el 22, 22-23, fue exaltado a la inmortalidad. Perfecto. Pero antes de eso llegaron todos los jugadores que pasaron por sus manos. O sea, y usted ya de por sí, cuando usted logra récords, o sea, y esa hazaña, simplemente las dos hazañas que usted tiene, para mí lo colocaban inmediatamente en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Lo que pasa es que el pabellón de la fama tiene limitaciones en términos de cantidad de electos en un año. Entonces, ciertamente se pueden producir atrasos, pero hay, por ejemplo, Faisal Abel es inmortal. Claro. Humberto Rodríguez inmortal. Hay otros que tal vez tengan los méritos. Osiris Duquela, por ejemplo. Osiris Duquela, yo pensaba que el Duque no es inmortal todavía, pero yo pienso que debe serlo. Yo creo que lo que pasa es que, te reitero, son limitadas la cantidad, y es de todos los deportes. Acuérdate. Sí. No es baloncesto. No, ni es béisbol, nada. Mi propuesta siempre ha sido que cada deporte debe tener un salón de la fama. Correcto. Artes marciales la tiene. Y cada año hay un ceremonial para los deportistas de artes marciales. Lo tiene también el tenis de campo, que era Mario Emilio, el difunto Mario Emilio Guerrero, que era que tenía eso, y se ha continuado. Y hay un salón de la fama para los deportistas del tenis de campo. Hay un salón de la fama también para el automovilismo. Correcto. Tienen varios años haciendo eso. Porque la verdad son 30 y pico de deportes. Y entonces cuando tú vas a elegir un promotor, eligen uno o dos. Sí. Pero de 30 y pico de deportes, cada deporte tiene sus promotores favoritos. Entonces no es fácil, no, ese es el punto, y es bueno que le haga referencia a usted, profesor, porque eso también motiva principalmente a los cronistas deportivos, a otros figuras y propulsores del deporte dominicano, a que creen esos salones.
esa inmortalidad que no quede simplemente en palabrería y en un salón de reuniones, sino que se creen archivos. Osvaldo Rodríguez y Casimiro Mercedes tienen un bonito proyecto Sí. para hacer eso, el Salón de la Fama del Deporte, porque quizás hay atletas que no podrán ser exaltados, Exacto. pero tienen los méritos para ser Salón de la Fama del baloncesto. Sí, correcto. Como lo tiene Estados Unidos, que tiene Cooperstown, tiene el Salón de la Fama de béisbol, Salón de la Fama de fútbol, y así nosotros no nos vamos a escapar de que muchos jugadores que tienen Sí. mérito para ser inmortales en su deporte, que tal vez no lleguen al otro, a la inmortalidad. Correcto. Entonces, yo creo que tú tienes razón en eso. Hay que motivarlo. Ojalá Motivarlo. que Osvaldo me esté viendo, mi gran amigo. Rodríguez Uncar. A quien le tengo un gran aprecio, y que asuma otra vez la motivación junto con Casimiro Mercedes de hacer ese Salón de la Fama. Sí. Un ceremonial todos los años y poner 10 entre propulsores, árbitros, por ejemplo. Árbitros también, que son de los protagonistas del deporte realmente. Y aquí hay personas como Moscoso, ya ha ido, Sí. que fueron una leyenda del arbitraje nacional e internacional. Correcto. O sea, Sí. pitando en centroamericanos, en panamericanos. Moscoso pitó en Venezuela, pitó en Puerto Rico. Es decir, entonces son gente que merecieran estar Claro. en una inmortalidad. En una inmortalidad. Profesor, la hazaña de ser el más joven, ya muchos tienen la imagen de esa época en cuanto a la referencia histórica, pero de ser el de más edad en ganar un título. Bueno, justamente junto con Osvaldo Rodríguez. Zuncar, sí. Sí, cuando yo era dirigente del equipo de Los Prados, de Bameso. De Bameso. Yo dije, bueno, yo debo ganar este año para retirarme. Sí. Ya muchos años dirigiendo, desde el 75. Mira esa foto, Y profesor. entonces, bueno, esa foto debe ser 75. si Sí, el año que usted debutó, no, con los Astros. sí, Es siendo posible. el jugador, el dirigente más joven. Tenía mi cabello ahí. Sí, y realmente, cuénteme de esa experiencia. Ese es Mauricio Báez. Ese Sí. fue, creo, el primer campeonato de los 3 que ganamos consecutivos. Ese fue el primer campeonato que ganamos nosotros con Mauricio Báez, toda una escuela del baloncesto nacional e internacional. Sí, hombre. Y cuénteme, profesor, de esa experiencia, Bameso, ya el dirigente de más edad, de ese momento, Osvaldo Rodríguez Zuncar, yo me imagino vuelto loco, Sí. el maestro Zuncar allá por su barriada, y aparte de eso, esa emotividad. Usted que es psicólogo, ¿cómo? Imagínese. Mira, dígame. uno ha tenido muchos éxitos porque ese primer año del 75 fue clave. Si yo no hubiese ganado con los Astros, todavía estuviera en La Vega. Sí. ¿Me entiendes? Entonces eso fue vital, con jugadores más viejos que yo. Sí. Dirigiendo, todos eran de más edad que yo, o la mayoría. Ahora, Leandro de la Cruz Sí. tiene más edad que yo. Y Que era jugador realmente, era duró jugador. 3 años jugando con los Astros. Claro, ¿Eh? un gran jugador. Para mí, otro profesor del baloncesto. Un inmortal también. Sí, del deporte. que dicho sea de paso, el Duque Duquera para mí también otra referencia, una eminencia del baloncesto. Así es. El profesor Leandro de la Cruz. Así es. Y don Fernando Teruel. Realmente yo entendí a los 3 que ustedes eran inmortales hace muchos años del baloncesto. No lo somos, no lo éramos. Y entonces, imagínate Sí. tú esa primera sensación que yo tuve, ese Sí. placer, y la sensación final de decir, aquí termino y termino ganando. Correcto. O sea, no me voy perdiendo, termino ganando. Después de ahí no quise dirigir. Yo tenía deseo de seguir, la garganta me fallaba mucho, Sí. ya se me iba la voz en los partidos. Profesor, esa emotividad, esa adrenalina Entonces, en ese Palacio de los Deportes. Dije, bueno, ya no voy a alterar mi salud. Sí. Ya los médicos me dijeron que podía quedarme sin voz. Y aunque yo no soy cantante, pero la verdad es que cogí temor de perder la voz. Y entonces me retiré ganando con Bameso, fue de mucha satisfacción. Ok. Vamos a dejar esta parte del día de hoy hasta aquí y continuaremos en el día de mañana con el profesor Fernando Teruel, donde traemos esa parte de motivación,
cosas que ustedes tal vez no saben y palabras de un exjugador que lo tuvo muchas veces en contra, el profesor, unas palabras para él. Nos veremos en la próxima.